momento. Ok. Bueno, entonces quedamos en el libro de los jueces, de Josué, en el capítulo 6, ¿sí? Y antes les estaba como subrayando la semana pasada el valor de este libro a nivel teológico como el libro que da cumplimiento a las promesas de todo el Pentateuco. Entonces, en ese sentido, tiene mucho valor este libro, ¿no? Bueno, el capítulo 6 es un capítulo en donde Dios empieza a dar las instrucciones para ver cómo se iba a entrar a la tierra prometida, ¿sí? Y entonces les indica que el primer día irán los sacerdotes con el arca de la alianza tocando las trompetas, ¿no? Haciendo ruido, haciendo lío. Y darán una vuelta en torno a la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era una de las ciudades de Canaán, como con más fuerza. Canaán era toda una zona en donde habían varias ciudades, ¿sí? Una de las ciudades era Jericó, y Jericó, digamos que era la ciudad como más central, más importante y más grande. Y esta ciudad era amurallada, ¿sí? Tenía una muralla alrededor de su perímetro. Entonces, ¿qué iban a hacer los sacerdotes? Los sacerdotes iban a dar una vuelta tocando trompeta, y ahí se ve como el sentido ritual. Y esto lo iban a hacer 7 días seguidos. Cada día iban a dar una vuelta tocando las trompetas con el arca de la alianza, que era donde estaba la presencia de Dios. Entonces, ¿qué creen que iba a hacer esto? Bueno, psicológicamente esto iba a minar la moral del pueblo de Jericó, porque sabían que iban a ser atacados, pero no sabían cuándo. Entonces ellos simplemente se estaban poniendo nerviosos que te mueres, porque se está acercando, es como una gente haciéndote lío. Ellos, recuérdense que tienen miedo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era famoso por su Dios. Entonces era un tema, ¿no? Como que, ¿qué hacemos? Entonces, efectivamente, llega el 7º día, y el 7º día tienen que dar no solo una vuelta en torno a la muralla, sino que van a dar 7 vueltas en torno a la muralla, ¿no? Y a la 7ª vuelta, las murallas de Jericó se derrumban. Esto puede ser, evidentemente, un acto milagroso, ¿no? Sobrenatural, como también se puede justificar que la gente de Jericó empezó a huir, y para huir se fueron entre las grietas, se empezaron a hacer grietas por la muralla, ¿no? Se fueron escapando, y esto debilitó la muralla y nosotros lo justificamos por un acto sobrenatural, ¿no? Que Dios puede hacer esto. Estas cosas a nosotros como que un poco nos sorprenden, ¿no? Porque decimos, somos de esta era moderna en donde creemos que Dios no puede intervenir en su creación, ¿no? De una manera sobrenatural. Dios no puede, ¿no? Yo voy a una misa de sanación y veo que hay un paralítico, y en medio de la misa de sanación el paralítico empieza a caminar. Yo soy la primera que dice, ese no era paralítico, era puro cuento, ¿no? Ponemos en duda muy fácilmente estas cosas porque venimos de la era moderna, de la tecnología, de la ciencia, en donde no cabe que Dios pueda intervenir en la creación y hacer un acto milagroso, ¿no? Somos los mismos cristianos los que primero dudamos de esto. Entonces, pues sí, Dios nos creó, nosotros todos los domingos decimos, yo creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, pero sabes que no te creo tanto lo de los milagros, eso como que no me lo creo tanto, ¿verdad? Porque no estoy segura. Pero si nosotros sostenemos, creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿por qué no? Porque no podemos creer que Dios puede intervenir. ¿Cuándo podía hacer Jesús milagros en el Nuevo Testamento? ¿Cuál era la condición sine qua non para que Jesús hiciera milagros? ¿Quién se acuerda? Que la persona tuviera fe. Exacto. Que la persona o los de su alrededor, recuerden ese paralítico que fue llevado por sus amigos, te dice, grande es la fe de los amigos, ¿no? La famosa oración de intercesión. Qué poderosa es la oración de intercesión, que gracias a la fe de los amigos es curado el paralítico, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es como un momento interesante para cuestionarnos a nosotros mismos y nuestra fe. ¿Creemos que Dios puede intervenir en mi vida? ¿Creo que Dios puede transformar mi vida, mi realidad? ¿Creo que puede intervenir sobrenaturalmente? Tengo la fe de Pedro, que viendo un paralítico en la calle se detuvo
lo miró a los ojos y le dijo, no tengo ni oro ni espadas, pero solo tengo una cosa. Y es el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo ponte de pie, y ese paralítico empezó a andar. ¿Tenemos esa fe? Tú y yo y todos los aquí presentes somos cristianos, somos ungidos. El poder de Jesucristo no se manifiesta solo a través de los sacerdotes, ojo. Se manifiesta a través de los cristianos. Cristianos ordinarios, como tú y como yo. Que si tengo fe, Dios actúa, somos ungidos. Eso es lo que significa ser cristiano. Cristo significa ungido. Y nosotros como cristianos somos ungidos. Cristo vive a través de nosotros y Cristo mismo, las palabras de Cristo fueron, ustedes harán cosas mayores. ¿Lo creemos? ¿O nuestra fe está ahí? Más o menos. Bueno, sí, Cristo, la presencia en la Eucaristía, todo bien, pero en realidad, no sé, no estoy seguro. Como es un pan. Y bueno, me ayuda a tranquilizarme, ¿no? ¿Qué tanto creo realmente que Jesucristo puede y de hecho sigue obrando hoy? ¿No? Pues este derrumbarse de las murallas de Jericó indica este acto sobrenatural, ¿no? De Dios que actúa. Y esto obviamente hace que el pueblo de Israel conquiste así de fácil a Jericó, ¿no? Entran tranquilos y respetan la vida de Rahab. ¿Se acuerdan? Rahab, la prostituta, que los acogió para que no los mataran. Bueno, Rahab y todos los de su casa son salvados. Y esto habla de la prefiguración de que los gentiles van a ser salvados. Recuérdense que los gentiles son todos aquellos que no son judíos. ¿Sí? Los paganos son todos aquellos que no son judíos. Los judíos, hasta ese momento, creían que los únicos que se salvaban eran los judíos, el pueblo elegido de Israel. Y el hecho de que Rahab se salve y sea acogida en la tierra prometida, siendo ella pagana, es prefiguración de que los gentiles en el futuro serán acogidos en el pueblo de Dios. La cinta roja, esta que cuelga fuera de su casa, es un signo de salvación. Es el signo que salva a los gentiles de la muerte. Hay algo interesante que es una terminología que se utiliza acá, que Dios les pide a los israelitas que consagren a Jericó al anatema. ¿Qué significa? Que todo lo que encontraban en Jericó debía ser destruido. ¿Por qué? ¿No? Es como un Dios destructor. Bueno, vamos a entender. En esa anatema, la palabra anatema significa exterminio para el Señor. ¿Y por qué consiste? ¿En qué consiste? Consiste en que todo es ofrecido a Dios. No pueden quedarse con ningún botín. ¿Por qué? Porque se puede dar la tentación de que yo entraba en esta conquista en realidad para favorecerme, ¿no? Sacar algunos lingotitos de oro o de plata en el proceso y no solo por hacer la voluntad de Dios. O un ejemplo actual. Yo me hago sacerdote, pero en realidad porque en el fondo lo que quiero es tener mi vida asegurada, ¿no? Porque me van a dar unos donativos cada vez que yo celebro una misa, entonces yo me hago amigo del rey para celebrar la misa al rey que me pague y tener una buena vida. En realidad no quería ser sacerdote por ser sacerdote, ¿no? Sino para aprovecharme de la situación. ¿A qué voy? A veces la conquista de la tierra prometida podía darse mezclada con mira la cantidad de lingotes de oro que tiene Jericó, está buenísimo esto, vamos, no. Y Dios les decía, no, por ahí no es la cosa. Entonces todo lo que se consigan lo van a consagrar, es decir, lo van a quemar, porque no es esa la finalidad. No es la finalidad de ustedes hacerse ricos y sacarle la plata y todo lo que tienen los de Jericó. Entonces, es una simbología de que lo único importante es Dios y no confundir esto como una oportunidad para beneficiarse. ¿Sí? Bueno, yo voy a organizar una colecta para ayudar a los pobres, pero en el fondo me saco ahí unos pesitos para yo luego irme a pasear.
en una lancha por el río. No. Entonces, en el fondo es cuidado con aprovecharse, con oportunidades para aprovecharse y sacar un beneficio personal, ¿no? Bueno, en el capítulo 7, el pueblo ahora va a otra ciudad, ya no Jericó, sino a una ciudad también de Canaán, que se llamaba Ai, así tal cual, como gritamos cuando me pegan, Ai, bueno, sí, A-Y, Ai, se llama así la ciudad, y van a ir a tomar posesión de ella. ¿Qué pasa? Ellos están confiados, los tipos ya se empezaron a pavonear, juraban que ellos eran el pueblo elegido, y ya ellos tenían a Dios agarrado por la chiva, ¿no? Ellos iban a hacer lo que les diera la gana, y podían entrar a la tierra de Ai y conquistarla. Se despistaron, ¿no? Creían, de nuevo, que ellos eran los que iban a conquistar la ciudad. Se desubicaron. Qué fácil nos desubicamos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Ai sale a luchar contra ellos, los de Ai. Y los de Ai les ganan y se ponen a perseguirlos. Y entonces, ¿qué pasa? Los israelitas quedan desconcertados, dicen, pero no que Dios estaba a nuestro lado y que nos iba a ayudar a vencer y qué sé yo. Y entonces Josué se dirige a Dios y le pregunta qué pasó, que por qué no los había apoyado, por qué no habían podido vencer a Ai. Y entonces Dios le responde que es porque alguien del pueblo no ha vivido la fidelidad entre ellos. ¿Por qué? Porque uno de ellos se había quedado con lingotitos de plata de Jericó. Se los embolsilló, ¿no? Se encontró unos lingotitos, se los embolsilló y él no consagró al anatema lo que con lo que había encontrado. Y esto, pues obviamente, fue un gran pecado, porque en el fondo, ¿por qué este hombre? Yo les pregunto, ¿por qué este hombre se guardó unos lingotes de plata? Falta de fe. ¿Por qué? Para su propio beneficio, por egoísmo. ¿Pero egoísmo o que a veces qué hace que nos agarremos a nuestros bienes? No, porque creo a veces que como confianza. Falta de confianza. Exacto. Falta de confianza en Dios, en lo que Él nos prometió. Exactamente. ¿Qué pasa? Lo mismo que pasa en el Éxodo, cuando les dice, ustedes tienen que agarrar el maná, es decir, el pan para cada día. Cuando ustedes agarran y arman alacenas y se guardan el maná, en el fondo es que no tienes confianza que Dios va a proveer para el día siguiente, ¿sí? Como cuando creo que les conté que me quedé en Atlanta 5 días con $40 y era bueno, Dios va a proveer lo que cada día necesito. Dios va a proveer. Esto no implica que vivamos imprudentemente, ¿no? Pero si se da una situación, confío realmente que Dios va a proveer. Es lo que les decía, ¿dejo la oportunidad a Dios que provea? ¿O estoy todo el tiempo buscando controlar? ¿No? Ayer me preguntaban qué horror, que por uno que no fue fiel, todo el pueblo se vio perjudicado, ¿no? Que no le parecía justo que por uno que fue infiel, todos fueron perjudicados. Y ahí me ayudó para explicar que todo lo que nosotros somos parte de una comunidad de seres humanos. Lo que nosotros hagamos en el ámbito privado o público afecta al todo, sea para bien o para mal. Creemos que hay cosas que, bueno, da igual. Ven cuando rezamos el credo de nuevo, yo regreso mucho al credo, son los dogmas de nuestra fe, aquello que sí estamos llamados a creer todos. Cuidado con el Jesús sí, la iglesia no. Precisamente en el credo decir, creo en la iglesia, ¿no? Entonces, no aplica decir Jesús sí, la iglesia no aplica. Entonces, hay una parte que dice, creo en la iglesia, creo en la comunión de los santos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Creo que tú y yo estamos comunicados. ¿Qué pasa si yo, en el ámbito de mi privacidad, hago algo que a mí me hace daño? Yo voy a salir dañada de esa situación y luego eso va a perjudicar al todo, porque yo entonces lo que voy a dar al otro va a ser mi ser dañado. Entonces, todo lo que yo hago en el ámbito de mi privacidad afecta al otro. Por ejemplo,
El hecho de que un sacerdote haga algo en el ámbito de su privacidad significa que luego él, la forma en que predica, en que dice, pero no solo el sacerdote, que tiene un puesto de líder y de influencia, todos. Estamos interconectados, somos parte de la comunidad humana. Lo que yo haga, no sé, yo me echo todos los días como un loco aerosoles. Bueno, eso va a dañar la atmósfera. Y va a hacerle daño a toda la comunidad humana. Creemos que incluso, algún ejemplo súper sencillo de repente y muy común, yo en el ámbito de mi privacidad veo pornografía. Eso no le afecta a nada, solo me afecta a mí y ya está. No, afecta al todo. Porque luego tú te vas a relacionar con cómo te relacionas tú con las personas, cómo ves a los demás, cuáles son las expectativas, cómo luego tus hijos, luego tus hermanos, todo. O sea, como que tenemos que darnos cuenta que lo que yo hago o dejo de hacer no es indiferente. Y por eso, cuando Caín mata a Abel, Dios le pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Sí. Somos guardianes unos de los otros. Entonces yo no le digo al otro, no hagas esto porque a mí me fastidias si lo haces. Yo te digo, oye, no hagas esto porque te estás haciendo daño a ti y a la vez haces daño al todo. Pero porque te amo y porque amo al todo. ¿Sí? A veces estamos muy acostumbrados a decirle al otro las cosas que a mí me molesta que haga, pero porque me molesta a mí, porque me incomoda, y no tanto porque al otro le está haciendo daño esto que está haciendo. Y me preocupa su bienestar. ¿Sí? Ahora, eso hoy se llama respeto. O sea, como yo te respeto, yo veo que te estás yendo por el hoyo, pero yo te respeto. Entonces te tengo que respetar, no te puedo decir nada. Y no sé desde cuándo pusimos el respeto como el valor supremo, incluso por encima del amor. Es mejor respetarte que amarte. Pues yo te amo, yo me preocupo por vos, no te voy a dejar que te vayas por el hoyo. No, te respeto. Entonces, ¿tú crees que tienes alas y quieres saltarte por la ventana? Dale, yo te respeto. Te respeto, buenísimo. Vamos a respetarnos. Buenísimo. Yo prefiero que me ames. No sé ustedes. Prefiero que me cuides, que me ames, que te importe. Porque el respeto y la indiferencia van ahí. Van casi ahí parejitos, ¿no? Y eso es lo que muchas veces se nos plantea en el mundo de respeta, banca, comprende. Y yo no digo que no, estoy de acuerdo. Hay que comprender, hay que escuchar. Pero hay que amar, por encima de todas las cosas, ¿no? ¿Y qué significa amar? ¿Sí? Bueno, entonces en el capítulo 7 se nos muestra cómo un hombre falla y cómo esto afecta al todo, ¿no? El pecado de uno, también como somos la comunión de los santos, también somos la comunión de los pecadores. Y por eso cuando una persona de la iglesia, de la comunidad de los seres humanos, falla, peca, también me afecta a mí y también yo, de cierta manera, estoy llamada a reparar ese pecado. Porque somos como vasos comunicantes. Y si por algún lado está huyendo la sangre, le afecta a todo el organismo. No le afecta solo al vasito que perdió sangre. Le afecta a todo el organismo. Pero en un mundo individualista se nos olvida pensar que somos un organismo integrado. Somos comunidad de seres humanos. ¿Sí? Todos, juntos. Ese es el deseo del Padre, que todos seamos uno. Todos seamos uno. ¿Sí? Bueno, Acán, que es este hombre, el que hace esto, él confiesa, ¿no? Y dice, yo fui el que me robé los lingotes. Y esto nos va a parecer un horror, porque estamos en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hacen con este hombre? Pues para cumplir la expiación, él tiene que expiar su pecado, lo apedrean, ¿no? Y lo matan. Esto, de nuevo, qué horror. Bueno, primero contexto del Antiguo Testamento, contexto de cómo se manejaban las cosas entre los seres humanos en esa época, y contexto también de comprender que nosotros pensamos que lo peor que le puede pasar a alguien es morir. De nuevo, todos vamos a morir, todos. Lo que es lo peor que le puede pasar a un ser humano es morirse y condenarse, vivir en un estado perpetuo de desgracia. Entonces, si tú lo que estás haciendo te va a condenar eternamente, mejor que te mueras antes, ¿no? Y te vayas a la vida eterna, antes de que te siga. Hay veces que, no sé, una vida como muy, muy perdida y de repente muere y preguntamos, ¿y por qué no
porque Dios no lo dejó con vida y le permitió que se convirtiera. Bueno, de repente porque iba a ir a peor y Dios lo frenó y tipo, vamos a llevárnoslo ya porque si no se va a seguir. ¿Quién sabe? Tipo, no tenemos la visión global, ¿no? Y ahí es donde, no teniendo la visión global, se nos invita a confiar. Bueno, a ver, vámonos al texto. Capítulo 6, versículo... Mari, una preguntita rápida de la recién. ¿Esto es de la dispensación también, de lo que había dicho hace Claro, semanas? exactamente, Lucas. Es lo que progresía. Obviamente hoy, tipo, si alguien peca y hace algo indebido, no lo vamos a ir a apedrear, ¿verdad? Entonces es parte de la dispensación pedagógica porque en esa época se hacía así las cosas, se trataban así, pero no porque eso estaba bien. El sentido, a ver, el hecho en sí no estaba bien, pero ¿qué sentido quería Dios transmitir? Que hay valores supremos que van incluso por encima de la vida, porque ¿cómo queremos vivir la vida? De cualquier manera, o con un orden que nos indique un sentido por el cual vivir, ¿no? Es mejor vivir de cualquier manera que morir. No sé si yo estoy tan de acuerdo con eso. Vamos a vivir en el sentido moral y de sentido, ¿eh? No estoy hablando de enfermedad o salud, estoy hablando de, bueno, mejor estar vivo y hacer desastre y, no sé, denigrar mi vida que morir. Bueno, no sé. Pero sí, va muy unido con el tema de la dispensación. ¿Sí? Definitivamente Dios hoy no nos va a decir, va a apedrear a este hombre y matarlo. ¿Sí? Bueno, capítulo 6, versículo 5, son las indicaciones, ¿no? De cuando Dios dijo que dieran vueltas en torno a Jericó. Y dice, cuando suene el cuerno de carnero y oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo lanzará el alarido de guerra y se desplomarán las murallas de la ciudad, ¿no? Y esta frase de se desplomarán las murallas de la ciudad me hizo como mucha eco de pensar y pedirle a Dios, Señor, ven tú a conquistar mi Jericó, ¿no? ¿Y qué es mi Jericó? Soy yo, ¿no? Desploma cualquier muralla, derrumba cualquier muralla que pueda haber en mí que no te permita entrar, ¿no? Que no te permita conquistar completamente toda mi persona. Entonces, Mari, ¿qué versículo es ese? ¿Qué versículo es ese? 5, Okay, capítulo 6, versículo 5. Sí. Más adelante, en el versículo 20, al final, nos dice que las murallas se desplomaron y de esta manera la conquistaron, ¿no? Entonces, de nuevo, todo este tema de conquista y de desplome de las murallas va muy relacionado con nuestra vida espiritual, ¿no? De decir, Señor, desploma todas mis murallas, desploma todo aquello que me impide que entres, que conquistes mi ciudad, mi persona, todo lo que yo soy, ¿no? Capítulo 16, perdón que me fui un poquito más atrás, dice, a la séptima vuelta... Ya va, un minuto, Mari. ¿Saltaste del 6 al 16? Al 26. No entiendo. No, salté. Capítulo 6, seguimos en el capítulo 6, de ahí no nos movimos. Okay. Y dije versículo 5, que es el que se desploma la ciudad, la muralla, versículo 20, y luego dije, me voy a retroceder un poquito, versículo 16. Versículo. Ok, pero ¿de qué capítulo? Perdón, versículo. Final del versículo 16, y dice, a la séptima vuelta los sacerdotes tocaron las trompas y Josué ordenó al pueblo, gritad que el Señor os da la ciudad. Me detengo en, el Señor os da la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que Josué ya no estaba cometiendo el error de Moisés de creer que él es el que les iba a dar algo. Tenía mucha conciencia de que el Señor es el que les iba a dar la ciudad. Ojo, que eran ellos, personas humanas, quienes iban a entrar a la ciudad. Pero eran muy conscientes de quién les daba la ciudad. De que ellos con sus propias fuerzas no iban a conquistar la ciudad, ¿no? Y es como esa conciencia de repente, no sé, obtuve un ascenso en mi trabajo. No, Señor, gracias, porque tú eres todo nos ha sido dado. Gracias por la inteligencia que me has dado, gracias por la capacidad que me has dado de desarrollar mi inteligencia, de tener la capacidad de ir conociendo más, gracias por la educación que me diste. O sea, perdón, yo nací desnudo en brazos de una persona que me cuidó y yo no había hecho nada. A mí todo se me dio, todo.
Y si no se me hubiese dado, yo no estaría aquí hoy. No estaría aquí hoy. A mí me hubiesen dejado solo, como el niño lobo, la teoría del niño lobo, lo dejas y no sobrevive, ¿eh? El niño Tarzán no sobrevive. Quizás un león sí, un gato también y hasta un perro. Pero el ser humano no sobrevive. Y hay historias trágicas de esto, ¿no? Que un bebé fue dejado en algún lugar porque se despistó el adulto. Y es una historia trágica, pero el bebé no puede sobrevivir solito. Depende del adulto, de un otro. Entonces esa frase, o sea, la tenemos que anotar aquí en la frente. Sí, hola, a mí todo se me fue dado, todo. Todo. No hay nada que no se me ha sido dado, o sea, todo. Entonces, esto lo decía mucho la Madre Teresa, ¿no? Y en el capítulo 6, del capítulo 6 ya, el capítulo 7, sí, ya. Bueno, capítulo 8. Todo el pueblo ahora sí, habiendo purificado el pecado de Acán, todo el pueblo va ahora contra Ai con una nueva estrategia. Y parece en la mitad de la batalla que Ai va a ganar. Pero al final vence Israel. Y al final de este vencer Israel, ellos renuevan la alianza. Vuelven a decir, Señor, gracias, tú nos has dado la victoria. Tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo. Como haciendo conciencia de que con Dios sí pueden y sin Dios no pueden nada. Es esto que nos dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, ¿no? Permanezcan unidos a la vid. Sin mí no podéis hacer nada. Darnos cuenta que no podemos hacer nada sin Dios. Porque de hecho yo estoy aquí hoy respirando porque alguien me está dando vida. Yo no me la estoy dando. Ya solo por ahí, ya yo no puedo yo no puedo hacer nada por mí solo. Sin mí nada podéis. Entonces ellos vuelven a renovar esa alianza, a darse cuenta de, Señor, o sea, tú eres el que haces posible esto, ¿no? Y esto, como una tradición cristiana muy linda, es saber cuál es la fecha de nuestro bautismo, ¿no? Que es esa fecha de nuestra alianza personal con Dios. Y celebrarlo año tras año. Celebrar nuestro bautismo. Celebrar cuando fuimos ungidos por Dios, ¿no? Es el día de nuestro nacimiento a la vida de la gracia, a la vida de ser hijos en Dios, ¿no? Entonces, qué lindo sería, no sé, en mi casa prender una velita y decirle, Señor, gracias por llamarme a ser hijo tuyo, ¿no? A ser parte de esta vida divina, ¿no? Bueno, en el capítulo 8, aquí ya ahora la Biblia, después de la explicación breve, vamos al texto. Versículo 1 dice, el Señor dijo a Moisés, a Josué, ya Moisés murió, ¿verdad? A Josué, no tengas miedo ni te acobardes, ¿no? Obviamente Josué tenía miedo, es como esto que me caí del caballo y me lo vuelven a hacerme montar. Ya habían perdido contra Ai, ya había muerto gente. Y ahorita dale de nuevo contra Ai, pero ahora que sepas que yo voy contigo, ¿no? No tengas miedo ni te acobardes, ¿no? Como hay gente que no sé, que ha emprendido una empresa creyendo que viene de Dios y luego, nada, tiene un fracaso en la empresa y Dios le vuelve a decir, bueno, inténtalo de nuevo. Es como, pero ya me desbanqué en la primera, ¿estás seguro? Bueno, es como ese proceso de, no tengas miedo, venga, estoy contigo. O traté de reconciliarme con mi hermano y me fue fatal. Bueno, y te vuelve a decir, vente, inténtalo de nuevo, trata de reconciliarte, ¿no? Como, no tengas miedo ni te acobardes. Como estas frases que hay que subrayar, porque yo estoy contigo, ¿no? Voy contigo. Bueno, en el capítulo 9, ¿qué pasa? Hay otra ciudad, que es Gabaón. Recuérdense que los israelitas no conocen Canaán, y no conocen cuáles son las ciudades de Canaán. O sea, ellos vienen de Egipto, tipo, los tipos son ignorantes de esta zona.
Entonces resulta que vienen unos gabaonitas, ¿no? De Gabaón, y por miedo a que les conquistaran su ciudad, dicen que son extranjeros. Recuérdense que para Israel ellos tenían un compromiso, una ley que les indicaba que ellos tenían que cuidar a todo extranjero porque ellos habían sido extranjeros. Los gabaonitas se hacen pasar por extranjeros. Mentira, ellos son oriundos de esa tierra, son nativos. Pero les dicen que bueno, que no, que son extranjeros. Entonces les proponen los israelitas hacer una alianza para ayudarlos y hacen un pacto con ellos. Y esto hace que gente de otra zona, que son los reyes del sur, vengan a atacar a Gabaón. Y ahí se da cuenta Israel que Gabaón es una ciudad y que ellos son de ahí y que les habían engañado. Pero como habían hecho un pacto, no podían faltar a la palabra y les ayudan, igualito que nosotros. Hoy, ¿verdad? Cuando dieron su palabra y como la palabra era tan sagrada, ellos no podían fallar, aunque esto había sido un engaño de nosotros, los había engañado y ellos no podían fallar. Ellos tenían que cumplir con la palabra. Aquí es donde nos damos cuenta que Israel realmente vivía de una forma muy distinta a los demás pueblos de su época. Aunque nos pueda parecer unos salvajes de la época, Israel vivía de una manera muy distinta. Bueno, un poco desde ahí se nos recuerda cómo estamos llamados a vivir nosotros. Nosotros, nuestros padres son los judíos. Y entonces esto de perdonar 70 veces 7, esto de poner el otro lado de la mejilla, esto de que te roban y das algo extra, tú. Y eso, ojo, eso no es mítico, eso no es el evangelio, ay, qué lindo, me lo medito, ay, qué lindo mensaje, no, qué lindo mensaje, no, es cuando salgo y el señor de la calle me roba algo, me roba comida, no, tampoco me voy a poner en peligro, ¿verdad? Y yo le pregunto, ¿necesitas algo más de comer? Tipo, eso es lo que está diciendo el evangelio, O sea, yo no estoy sacando de contexto, eso es lo que dice el evangelio. El evangelio dice, me humillan y perdono. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonamos a los que nos ofenden, no después de que el otro me pida perdón. No dice eso. Entonces, también nosotros estamos llamados a vivir de una manera muy desafiante, pero también, sin querer, tenemos un afán de ser como todos. ¿Pero por qué si el otro... Ay, si los otros son corruptos, ¿qué importa? Todo el mundo lo hace. Todo el mundo hace corrupciones, todo el mundo se pasa plata por debajo de... Y bueno, sí, sin duda es algo difícil. Por eso Dios nos da los sacramentos. Dice, efectivamente tú no vas a poder, hijo mío. Vení porque tú necesitas ayuda, ¿no? Tú necesitas la fuerza del sacramento, la fuerza de la oración, porque tú solito no vas a poder. Porque cuando el otro te humille, ¿no? Si nunca les conté que yo en la universidad estaba viendo un laboratorio, y un laboratorio de mecánica, cuando estudiaba ingeniería, y me pidieron un trabajo prestado para ver y tal los resultados, y el punto es que me lo copiaron exacto. O sea, literal, copiaron todo el trabajo. Y a mí me pusieron 0 en el trabajo, y a los otros también, porque pues era una copia. Esto es 6º semestre de ingeniería. Estás hablando de que ya estábamos más a la mitad de la carrera y dices, ¿quién se va a copiar a esas alturas? Pues sí sucede, ¿no? A esas alturas tipo vas a salir a ser ingeniero trucho y por eso se caen los puentes, ¿no? Pero bueno. Y bueno, se copiaron y me acuerdo que el profesor sabía quién se había copiado de quién y qué sé yo, y lo lógico era, todo el mundo, ¿no? Me decía, pero los detesta, los denuncia, los casi, ¿no? Y este chico estaba tan avergonzado, verdaderamente, no lo hizo por maldad, lo hizo por tonto, estaba tan avergonzado que no se pudo acercar a pedirme perdón, no pudo. Y yo salí y me acerqué a él
y le presté otro trabajo. ¿No? Y este paso de decir, sigo confiando en vos, todos nos podemos fallar, todos podemos equivocarnos. Y no sin decirle nada, ¿no? Porque a veces cuando si se lo dices lo humillas más, ¿verdad? Pero a lo que voy es como, Dios nos pide como dar un paso extra, ¿no? De ser verdaderamente la mirada de Él. Y esto, obviamente, yo con mi fuerza no, o sea, ni de chiste, ¿no? Qué enojo, tipo, yo iba a promocionar esa materia y me quedó ahí bien chafa. Y pues, nada, pasa primero por el vínculo, por la relación, por el que seamos todos uno y no por pasar una materia. ¿Sí? Entonces como que nos reordenan los criterios, Dios nos los reordena, pero para esto se necesita estar como muy unido a Él, porque Él es el que lo obra, no nosotros. Nosotros somos muy débiles, muy débiles. Y a veces vemos con una mirada como muy corta. Entonces, esto, ¿no? Ellos no pueden faltar a la palabra, y no faltan a la palabra, y siguen con este pacto que habían hecho con los gabaonitas a pesar del engaño. Capítulo 10, Josué y todo el pueblo, junto con los gabaonitas, vencen a los reyes del sur, ¿no? Estos reyes que venían. Y tras la victoria, el pueblo no extermina a los gabaonitas, como era lo normal que sucediera, ¿no? Pero de nuevo por el pacto que habían hecho con ellos. Ellos de nuevo sostienen el pacto a pesar de que fue un pacto engañoso. Capítulo 11. Josué ahora ya no va al sur, sino que va al norte y vence también a los reyes del norte. Y aquí es donde el libro dice exageradamente que ya se conquistó todo Canaán. Pero luego es como que es contradictorio el libro porque dice ya estaba conquistado todo Canaán, pero luego nos dicen que faltaban muchas cosas por conquistar, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, ya yo hice mi primera comunión, ya me confirmé, bueno, soy responsable, soy coordinador de un apostolado, doy catequesis, voy a misa diaria, yo rezo, yo soy consagrada, ya estoy convertida. No, todavía nos falta mucho, ¿no? Es como que sí, pero si ya Dios ya me conquistó, ¿no? Ya me la sé toda. No, ahora es que te falta para que Dios conquiste, ¿no? Pues ya yo entregué mi vida, ya yo vivo en castidad, pobreza y obediencia, ya yo lo di todo. No, te queda mucho mucho. Eso es lo lindo de la vida espiritual, nunca detiene y siempre se puede más, porque el amor siempre puede crecer, siempre. No hay llame todo lo que pude amar, no, nunca, no se llega a eso nunca, ¿no? Entonces, siempre hay más por conquistar, para que Dios conquiste en mí, siempre hay más, siempre. Entonces, como la oración diaria tiene que ser, Señor, entra y conquista más mis tierras, conquístalas, ¿no? En el último capítulo de esta distribución, de esta segunda parte de Josué, que es la conquista, es el capítulo 12, que aparece todo el elenco de todos los reyes vencidos, ¿no? Todos los reyes, todas las tierras que ellos habían conquistado. Y luego cuando empieza la tercera parte, que es la parte de la distribución, que va del capítulo 13 al 21, en el capítulo 13, justo después del capítulo 12, que acaba de decir, mira todo lo que conquistamos, en el capítulo 13 empieza a decir todo lo que queda por conquistar, ¿no? Y arranca a decir miles de ciudades también, es como, ubícate, todo muy bien, han conquistado bastante, pero todavía falta mucho por conquistar, ¿no? Esto, nos vamos un momento, capítulo 11, versículo 8, dice aquí cuando están nombrando a todos la conquista que había hecho Israel, dice, el Señor los entregó a Israel. De nuevo, esa centralización en que Dios es quien les dio todo esto. Y luego en el capítulo 11, versículo 15, lo que el Señor había ordenado a su siervo Moisés, se lo ordenó a Josué, y Josué lo cumplió. No descuidó nada de cuanto el Señor había ordenado a Moisés. Así fue como se apoderó Josué de todo el país.
¿no? Este proceso de obediencia que vivió Josué hacia Dios, ¿no? La obediencia que viene de escuchar, de discernir eso que escucho y de confiar, de lanzarme y hacerlo, ¿no? Y confiar que eso es lo que quiere Dios. Escuchar, discernir y confiar. Bien, del capítulo 13, versículo 1, nos dice: Josué ya era viejo, cargado de años, y el Señor le dijo: eres ya viejo, tienes muchos años y queda todavía mucha tierra por conquistar, ¿no? Esta frase que se dice, ¿no? Cuando Jesús vino al mundo y ya el reino de Dios está establecido. Sí, ya está establecido, pero todavía no, ¿no? Como que todavía no está del todo establecido. Pero a mí, en teología, me dijeron una frase que me gustaba todavía más, que era: sí, ya estoy conquistada, ya yo estoy convertida, o ya el reino de Dios está aquí en la tierra, pero todavía más, ¿no? No todavía no, sino todavía más. O sea, Dios tiene algo todavía mejor preparado para mí, Dios tiene todavía más que conquistar en mí, Dios tiene todavía más para esparcir su reino, ¿no? En el capítulo 13, versículo 14, de nuevo se detiene a hacer la aclaratoria de la tribu de Leví, ¿no? Esta tribu que no tenía tierra, porque como se dedicaba a las cosas de Dios, Dios mismo era su beneficio, su tierra, ¿no? Y nos dice aquí: solo a la tribu de Leví no le asignó Moisés heredad. El Señor, Dios de Israel, es su heredad, como se lo había prometido. Vámonos un segundo a Salmo 16. Salmo número 16. Ari, pero lo llevas a millón. Sí, no, o sea, está bien. Yo sé que quieres terminar el libro de Josué, pero tú porque te lo sabes todo, pero... Estás confundido tal vez. No, Bueno, voy más lento. Bueno, aquí esto en los salmos son la experiencia de oración del pueblo, ¿no? El pueblo está atravesando una situación y esto se convierte en oración. El libro de los salmos, los 150 salmos que tiene el libro de los salmos, son oraciones de diferentes momentos de lo que atravesó Israel, ¿no? Entonces en el Salmo 16 habla un poco sobre esta tribu de Leví. Y vámonos al versículo 5, que es un levita el que está haciendo este salmo, ¿no? Cuando dice: el Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad, ¿no? En el fondo, este levita está diciendo: eres mi única pertenencia, yo no tengo tierras. Tú eres mi todo. El lote que me tocó a mí es Dios mismo. Es el lote del levita, no de quien se ha consagrado completamente para Dios. No le ha tocado bienes en esta tierra. No le ha tocado tierras, no le ha tocado cosas. Es 16, ¿qué, perdón? Dios. Salmo 16, versículo 5. Ok, gracias. ¿Sí? Es esta relación entre esto que estamos hablando, de la tribu de Leví, que no recibe el lote, y el Salmo es esta experiencia de un levita que ora a Dios y se da cuenta de lo hermoso que es no tener tierra, porque el no tener tierra, el que no se le haya asignado a ellos un trozo de tierra, significa que en realidad su tierra es Dios mismo, y está gozoso. O sea, el levita está chocho de que Dios sea su tierra, tipo, no necesita ninguna tierra, no necesita pertenencia, no necesita nada. Su herencia es Dios mismo. ¿Qué más quiere? Bueno, un poco esa es la experiencia de todo cristiano, ¿no? Somos consagrados a Dios, todos los que estamos aquí. Fuimos apartados para Dios en el momento del bautismo, y un poco también nos toca eso, ¿no? Por eso, en cierta forma, todos estamos llamados a vivir los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, ¿no? Como diciendo: Dios es nuestro todo, y todo lo que tengo es en orden a Dios, ¿no? Bueno, y más adelante, en el versículo 33 del capítulo, regresamos a Josué, versículo 33 del capítulo 13,
Dice, de nuevo repite, pero a la tribu de Leví no le asignó Moisés ninguna heredad. El Señor, el Dios de Israel, es su heredad, como le había prometido, ¿no? Aparece por segunda vez en el mismo capítulo. Cuando en la Biblia se repiten las cosas 2 veces, es porque es algo importante. Y cuando se repiten 4 es cuando es súper importante. ¿Qué se repite 4 veces en la Biblia? Los evangelios. Exactamente. La vida de Jesucristo nuestro Señor se repite 4 veces, ¿no? En 4 libros enteros, ¿no? Es la parte central de la Biblia, es la que nos va a dar el cómo interpretar la Biblia entera. Se interpreta desde la vida de Cristo, ¿no? No podemos comprender el Antiguo Testamento sin Cristo. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas del Padre. Bueno, del capítulo 14 al capítulo 17, son estos 3 capítulos. Capítulo 13, versículo, me están preguntando aquí qué es lo que acabo de leer. Capítulo 13, versículo 33. Ahora, del capítulo 14 al capítulo 17, ¿no? Este conjunto, imagínense, son 3 capítulos enteros, se hace la distribución de las tierras para 3 tribus, que son muy importantes. Vamos a ver quién se acuerda. Una tribu, Judá. ¿Por qué la tribu de Judá es tan importante? Es la de la que después nace Jesús, ¿o no? Exactamente. Y luego están 2 tribus, que a ver quién se acuerda de dónde salen estas tribus. Efraín y Manasés. ¿Quién se acuerda de dónde salen estas tribus? Porque estas tribus son importantes. ¿Nadie? ¿De los hijos de qué? ¿De los hijos de Isaac? No. Isaac es el papá de Jacob. De José. Bueno, aquí estoy leyendo y dice José. También el hijo de Manasés le tocó en su parte del territorio porque él era el primogénito de José. Exactamente. José, recuérdense que José era el hijo más amado de Jacob. Y José, en el momento cuando él se fue a Egipto, tuvo 2 hijos. Sí, claro. Efraín y Manasés. Estos 2 hijos, Jacob, en el momento que se encuentra con José en Egipto, ¿se recuerdan de esta foto que les mandé del pórtico de la Catedral de Buenos Aires? Este encuentro entre Jacob y José, cuando se encuentran, le dice: tus hijos serán como mis hijos. Y los adopta, a sus nietos los adopta como hijos propios. Y Efraín y Manasés pasan a ser como una tribu extra. Y entonces estas tribus son muy importantes porque eran de los hijos de José. Y José era muy querido por su papá. Entonces, tan importantes son estas tribus que dedican 4 capítulos a cómo se va a distribuir las tierras para estas 3 tribus. Entonces son la tribu de Judá, la tribu de José. No, Efraín y Manasés, que son los hijos de José. Son la tribu de Judá, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Exactamente. Sí. Luego, entonces, el capítulo 18 al 19 se realiza el traslado del Arca de la Alianza al santuario de Silo. Silo va a ser el primer lugar donde va a haber un santuario. Recuérdense que antes existía la tienda del encuentro, que era una tienda portátil, ¿no? Como que la iban moviendo por el desierto, pero por primera vez se hace un santuario, que va a ser el santuario de Silo, donde se va a colocar el Arca de la Alianza, y ahí se va a quedar el Arca de la Alianza hasta que Salomón, dentro de 200 años más o menos, construya el templo de Jerusalén. Entonces, mientras tanto, el santuario va a estar en Silo. Ahí es donde estaba el Arca de la Alianza. El capítulo 20 se dedica a indicar cuáles van a ser las ciudades refugio. ¿Sí? Que recuérdense que las ciudades refugio eran las ciudades en donde podían estar los homicidas involuntarios, es decir, aquellos que mataban a alguien sin querer. Y como no había perdón de los pecados, pues alguien que mataba a alguien correspondía a la ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente, es decir, le tocaba la muerte, pero como había sido involuntario, se empezaba a prefigurar que iba a haber en algún momento un perdón de los pecados, y por eso existía una ciudad refugio donde se podían esconder, ¿no? Bien.
capítulo 21 se va a indicar cuáles son las ciudades que van a corresponder a los levitas, ¿sí? Porque si bien los levitas no tenían terreno, sí tenían que vivir en algún lugar. Entonces se les tenían que indicar a dónde iban a vivir, aunque esas tierras no eran suyas, ellos vivían ahí y eran como terrenos baldíos entre las tribus. Bien, y la última parte del libro de Josué, que es del capítulo 22 al capítulo 24, es el epílogo, ¿no? Es como el final del libro de Josué. Y aquí, esta parte acaba con la renovación de la alianza, ¿no? Vuelven a hacer una renovación de la alianza, como diciendo, ya hemos conquistado la tierra, ya todos tenemos un lote, ¿no? Ya se distribuyó todas las tierras y Dios ha cumplido su promesa, ¿no? Entonces nosotros renovamos la alianza, nos damos cuenta de... y esto no es para Dios, es para el ser humano tiene la necesidad, por eso hacemos renovaciones matrimoniales, por eso tenemos como eventos para recordar, para renovar mi amor, ¿no? Por eso salgo y tengo una cena linda con mi familia, hay eventos como cosas que nos ayudan a renovar el amor, ¿sí? El capítulo 23 es de carácter histórico salvífico, que quiere decir que Josué va a ser como todo un recorrido de la intervención de Dios durante todos estos años y cómo Dios se le apareció a Abraham, hizo una alianza con Abraham y hace como todo el recorrido histórico de la intervención de Dios, ¿no? De cómo Dios se ha manifestado a Israel desde los patriarcas, desde la creación, desde los patriarcas, el éxodo, la conquista y la instalación en la tierra prometida. Y esto es algo que constantemente va a hacer Israel. Luego los invito a leer con más detenimiento Josué 23 y también a leer con detenimiento Hebreos 11, capítulo 11 de los Hebreos, que va a ser todo un recorrido de la manifestación de Dios en el pueblo de Israel. Esto es muy importante que lo hagamos en nuestra vida, ¿no? Cada cierto tiempo, no sé, el 31 de diciembre, ese año, nos detengamos y pensemos en ese año. ¿Dónde estuvo Dios este año? ¿Dónde estuvo? ¿En qué momento se manifestó? ¿Cuáles fueron los momentos más importantes en que se manifestó? Uy, esta enfermedad de fulanito que me impactó tanto, pero ¿cómo se manifestó Dios a través de eso? En ese momento creció mi confianza. O no, más bien tuve un momento de tentación, pero Dios salió a mi encuentro a través de esta persona, ¿no? Ese recorrido que lo van a ver cómo lo hace Josué, es muy importante que nosotros lo aprendamos a hacer. Es un tipo de oración. ¿Cómo Dios se ha ido manifestando a lo largo de mi vida? ¿No? ¿Por qué periodo de tiempo? Lo puedo hacer incluso por un mes. Lo puedo hacer el día de hoy, en la noche. ¿Cómo se manifestó hoy Dios en mi vida? ¿A través de qué? ¿En qué eventos? ¿En esta mirada? ¿En este Señor con el cual me encontré? No sé. Porque a veces vivimos como las corridas y no nos damos cuenta de cómo Dios va interviniendo en nuestro día a día. Se va haciendo presente de alguna manera. Y para rezar esto, nos ayuda a ponernos en contexto estos pasajes bíblicos, ¿no? Para ver cómo lo hacía esta gente, ¿no? Cómo lo hizo Josué. Cómo lo hicieron, cómo lo hizo el autor de la carta a los Hebreos, ¿no? Que dice que es San Pablo. ¿Cómo hizo este recorrido él? ¿Cómo lo leyó? Y bueno, eso me ayudará a mí ver cómo leo yo la presencia de Dios en mi vida. Y luego el último capítulo, que es el capítulo 24, es Josué ya despidiéndose, ya Josué va a morir, y él hace una exhortación al pueblo a vivir en fidelidad. ¿Y cómo lo hace? De nuevo, le dice, miren todo lo bueno que ha pasado cuando hemos sido fieles. Cuando hemos sido fieles, hemos conquistado la tierra, Dios se ha manifestado, ¿no? Mira lo bien que nos ha ido cuando hemos estado cerca de Dios. Entonces les dice, renueven la alianza, ¿no? Y el pueblo acaba diciendo que va a ser fiel. Le dice, vamos a ser fiel a la alianza. Y entonces así cierra definitivamente el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora, ¿cuál es la valoración final de este libro? Bueno, primero, este libro es histórico, no es histórico, lo que hablamos la otra vez, ¿no? Nosotros nos vamos a posicionar que nos preguntamos, ¿cómo se explica la presencia de Israel en la tierra prometida? ¿Fue así? ¿Fue que entró y las murallas se desplomaron? ¿O esto es un cuento que nos los trata de relatar
esto es histórico, no lo es. Porque el hecho es que Israel está en la tierra prometida y de hecho hasta el día de hoy se ven las consecuencias de que Israel entró en la tierra prometida y la considera suya. Ahora, para nosotros la explicación de por qué Israel está en la tierra prometida, creemos que es la respuesta, que es lo que se plantea aquí en la Biblia, ¿no? Que es la respuesta más probable y razonable, que venía un pueblo de Egipto y fue y conquistó esta tierra por una promesa de Dios. Pero claro, estamos en la época moderna y este tipo de relatos pues no son creíbles, igual que el paralítico que se levanta. Pero, entonces vienen teólogos y dicen, no, yo creo que decir que Dios fue el que te ayudó a conquistar es un poco fantasioso. Entonces vamos a hacer una teoría que explique cómo en realidad esto pasó. Y hay varias teorías, es decir, gente que rechaza que esto se hizo a través de una intervención divina, sino que se hizo a través de un proceso humano. Entonces hay varias teorías, están las teorías clásicas y las teorías modernas. De las teorías clásicas existe la teoría que dice que no, que en realidad fue un pueblo que se fue infiltrando de a poco, ¿no? Como de a gotas por familias y eventualmente conquistaron por como los musulmanes están conquistando Francia, ¿no? De a poco, a través de los inmigrantes, entonces ya es la Francia musulmana, ¿no? Bueno, así fueron conquistando de a poco. Luego hay otro grupo que dice, no, mira, en realidad ellos eran nativos, siempre habían sido de ahí, ¿no? Como en realidad era gente que vivía ahí, y no solo vivía ahí, sino que había un grupo de campesinos pobres que se rebelaron contra los latifundistas, ¿no? Los que eran fuertes, entonces ahí ya conquistaron la tierra, pero eran gente que era nativa de ahí. Entonces, bueno, estas son las teorías que se presentan, pero en realidad nosotros creemos que fue a raíz de una promesa divina, que Dios les dijo, esta es su tierra, y fue toda una peregrinación que hicieron y penetraron en la tierra gracias a una promesa y gracias al cumplimiento de una promesa, ¿sí? Eso es lo que se plantea como creencia bíblica. Ahora, si exactamente todos los datos de Josué son exactos, fueron así, pues no sé, y tampoco realmente, si me pongo a pensar, tampoco me importa. Lo que me importa es este tema de la promesa y el cumplimiento de una promesa que Dios hace, ¿no? Es como Jesús, ¿no? ¿Cuál es el hecho que hace que Jesús sea creíble? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hecho es el que digo, tipo, sí, Jesús es creíble? Y sin el cual Jesús hubiese quedado, tipo, totalmente, si eso no hubiese pasado, no tendríamos por qué creer en Jesús. La resurrección. Exactamente. La resurrección es, como dice San Pablo, sin la resurrección vana es nuestra fe. Tipo, Jesús murió fracasado, ni idea, un tipo que hablaba bonito, buenísimo, pero no era Dios. Cuando Jesús resucita, y ese hecho inaudito, ¿no? Y no, ojo, porque nosotros no comprendemos la resurrección como un volver a la vida. Es decir, esta gente que se muere, se le para el corazón y de repente regresa, ¿no? Esto no fue lo que le pasó a Jesús. La resurrección de Jesús es una vida nueva. De hecho, no es ni siquiera lo mismo que la resurrección de Lázaro. Lázaro es un revivir. Lázaro revivió pero volvió a morir. Eventualmente no fue que vivió ahora para siempre en esa condición. Lázaro revivió pero no resucitó. O sea, aunque en la Biblia se usa la palabra resucitar, en realidad la palabra adecuada hubiese sido revivificar. No resucitó. El único que resucitó es Jesús, ¿no? Y de hecho, para quienes se quieren meter más en este tema de la resurrección de Jesús, métanse en el tema de la sábana santa, que es un espectáculo. Toda la explicación de la sábana santa, impresionante a nivel científico, no a nivel como espiritual y mítico, ¿no? A nivel científico, el efecto que genera la sábana santa, que se cree que es la sábana que cubría a Jesús en el momento de su muerte y resurrección. Bueno, con esto terminamos el libro de Josué. La semana que viene comenzamos con el libro de los jueces. Así que ahora preguntas, que ya me retrasé un poquito.